boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui, então vamos começar mais uma edição do projeto Mulheres e Cidades, né? Um projeto de extensão da URGS, que trabalha nessa relação entre mulheres e cidades, e hoje é com muita alegria que nós estamos recebendo, então, a Lilian Celiberti, né? Que ela foi militante estudantil na década de 70, enfrentou a ditadura militar no Uruguai e no Brasil. Ela integra o Centro de Comunicação Virginia Woolf e coordena o coletivo Cotidiano Mulher no Uruguai, criado em 1985, que conserva a memória do movimento feminista uruguaio. Ela integra também a Articulação Feminista Marcosur. Tá? Além disso, a Lilian, ela é uma ativista de longa data do Fórum Social Mundial, né? Que teve um marco muito importante na cidade de Porto Alegre. Né? Então, é com muita alegria que a gente recebe ela hoje aqui. A gente gostaria de saber como a Lilian vê, né? Como vês, Lilian, a relação entre mulheres e cidades? Hola, buenas tardes. Sí, un gusto para mí participar y conversar con Vanessa. Hemos tenido varios, a lo largo de los años, muchas iniciativas y proyectos conjuntos. Antes de responderte, me gustaría, justamente porque hoy, hace 30 años, Uruguay votó contra el proyecto de reforma constitucional de los militares en dictadura en 1980. Fue una elección donde los militares pensaron que iban a vencer por el miedo y el terror que estaba impuesto en la sociedad, y la sociedad uruguaya hizo un acto democrático, republicano, de primer orden, que fue decir no a la reforma constitucional sin tener ni televisión ni propaganda pública. Todo fue el boca a boca, la iniciativa popular, la originalidad. Entonces, me parece como interesante recordar ese momento, comenzar porque esas luchas hacen a nuestra relación con la ciudad también, con las ciudades. Yo estaba en un calabozo en ese momento y me enteré del plebiscito porque las compañeras que estaban desde las celdas silbaban una canción de la Revolución Española, que justamente tiene un estribillo que dice: a la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Entonces, ellas silbaban todo el tiempo eso y yo dije, ¡ay, ganó el no, ganó el no! Bueno, ¡qué emocionante! Muy emocionante. Entonces, quería traer ese recuerdo porque es muy lindo. Creo que las ciudades es el territorio donde habitamos una parte cada vez más significativa de la población mundial. Por lo tanto, todo lo que tengamos que decir al respecto de la vida, de la sostenibilidad de la vida, transcurre en ese lugar que habitamos. Y por lo tanto, tenemos mucho para pensar cómo construir ciudades habitables, porque esas ciudades, en su modelo más hegemónico, son ciudades que están privilegiando el hormigón para los autos, los grandes edificios de apartamentos para la individuación y la pérdida de la comunidad, y son insustentables desde el punto de vista ambiental, ¿no? Porque pensemos en ciudades, no es el caso de Montevideo, que todavía tiene una escala habitable, pero aún así con muchos problemas de segregación territorial, etcétera, del cual voy a hablar después, pero pensemos en ciudades como San Pablo, en ciudades como Río, como Buenos Aires, como Ciudad de México. Son ciudades, megaciudades, que casi son un país en un territorio
donde justamente la contaminación atmosférica, ambiental, pero también de circulación diaria, se hace como difícil para la vida cada vez más. Recuerdo conversando con una chica en Río de Janeiro, trabajadora de una organización. Ella llevaba 2 horas y media para llegar a su trabajo en la mañana y 2 horas y media para volver, porque no podía habitar en la ciudad de Río, porque era imposible pagar el alquiler. Pensemos que 5 horas de su vida pasaban sobre el transporte. Y esto tiene que ver porque las mujeres en particular tenemos una pobreza de tiempo. Entonces, la relación con la ciudad también es una relación de tiempos, de los tiempos que nos ocupan en el tránsito diario entre la esfera de la reproducción de la vida, los cuidados de nuestros hijos, nietos, pero también de las personas ancianas o las personas con discapacidad severa, etcétera, que es un área en la cual por la división sexual del trabajo le toca principalmente a las mujeres. Entonces, si vamos a analizar solamente ese indicador, el indicador de tiempo, vamos a ver que hay toda una relación entre el tiempo de las ciudades y el tiempo de las mujeres, y una revolución de los tiempos harían la vida más sustentable para las mujeres en particular. Sí, este es muy importante que hablas, Lilian, porque aquí antes entrevistamos a una arquitecta y también a la presidenta del movimiento Nacional por Lucha por la Vivienda, y ella es presidenta de un asentamiento aquí, de una cooperativa, y ella decía exactamente eso de la movilidad de las mujeres en la ciudad. Claro, claro. Y el tiempo, ¿no? Y su tiempo de ir al trabajo, que la mujer circula por la ciudad por esa diferencia. Entonces, por ahí ve con las miradas, ¿no? Atentas de lo que está pasando en esta ciudad, y principalmente el tema de la movilidad a tiempo, ¿no? O sea, un poco esto que estabas hablando. Claro, la movilidad, pero también es a veces la relación entre esa movilidad y las responsabilidades de cuidado, porque si una mujer sola o en pareja, porque aún cuando esté en pareja le toca esa responsabilidad, tiene 2 hijos, hijas, que uno va a la escuela, otro está en una creche. El tiempo que lleva esa ocupación de uno y otro, más el tiempo de traslado al lugar de trabajo y al revés, muchas veces impide que la mujer pueda acceder a un puesto remunerado formal, justamente porque no puede atender las tareas de cuidado. Y entonces queda en el mercado informal con todo lo que eso tiene de repercusión sobre sus niveles de vida, etc. Entonces, el tiempo es una dimensión fundamental en las ciudades, por supuesto que no es la única, porque también el crecimiento de los niveles de violencia de género tienen que ver en mucho con la pérdida de lugares de sociabilidad comunitaria, vecindad. La gente no se conoce, no tiene vínculos sociales entre vecinas y vecinos. Entonces, el aislamiento se hace mayor, digamos, para las mujeres. Entonces, también las pérdidas de esos lazos de comunidad contribuyen al incremento de mayores niveles de violencia.
¿no? En todos los sentidos, Sí. no solo la violencia de género, también la violencia social en general, Ujú. incluidas las de las redes, ¿no? Donde hay como, parecería que el nivel de conectividad se hace a través de los espacios virtuales con la impunidad que da el no tener la presencia cara a cara, cuerpo a cuerpo, Sí. ¿no? Entonces hay como un incremento de niveles de violencia significativos que hacen a esa pérdida de los lazos comunitarios, que es uno de los efectos de las situaciones de fragmentación que han Ujú. sufrido las ciudades desde, bueno, un poco por el avance capitalista sobre el mercado de la tierra urbana, ¿no? Y de los propios niveles de extractivismo urbano que generan estos efectos impresionantes, ¿no? Que tienen Sí. repercusiones gravísimas en la vida cotidiana. Sí, porque así tiene esta relación que tú dices, expulsas las personas del centro de la ciudad o de las zonas más centrales, porque cada vez está más caro vivir en Exacto. esos lugares con ciudad, ¿no? O sea, con recursos de salud, entonces cada vez la gente se va apartando más y cada vez queda más difícil la relación de movilidad para el trabajo, de venir al centro y todo esto. Pero tú, con tu activismo feminista y todo esto, en la ciudad de Montevideo hoy, ¿no? Ustedes están influenciando en la agenda urbana, o sea, ¿en qué proyectos, en qué influencia ustedes están haciendo por el tema de esta relación entre mujer y ciudad? Bueno, realizamos este año en el mes de octubre, fueron las elecciones departamentales, eh, y nosotras construimos una agenda hacia una ciudad feminista, que le llamamos. Y fue una agenda que abordó como 5 dimensiones que tenían que ver con espacios para la vida, que tenía que ver con la violencia de género y la ciudad y las cosas necesarias para hacer, también con la cultura relacional, la participación ciudadana dentro de las ciudades y la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. Entonces, de ahí salieron un conjunto de propuestas que le presentamos a las y los candidatos. Eran tres varones y 2 mujeres. Eran cinco candidatos. Y presentamos esta iniciativa, presentamos nuestras propuestas a ellos y a ellas en el local en el espacio feminista de las pioneras, que es un espacio que se abrió en el mes de marzo. Es el primer espacio feminista en el medio de una plaza maravillosa que además homenajea a las mujeres, porque en realidad también las ciudades son el nomenclator, el nombre de las calles, las ciudades son los parques y las plazas, las Sí. ciudades son los nombres y homenajes que esos tienen. Entonces, si bien había un espacio que se llamaba 8 de marzo, fue un espacio pequeñito que no fue apropiado por el movimiento feminista porque era tan pequeño que ni siquiera nunca hicimos nada en ese lugar. Entonces es la primera vez que hay una plaza que se recupera, un espacio público estaba cerrado porque eran galpones donde se guardaban objetos de la intendencia en desuso, se recupera como espacio público y se convierte en un espacio maravilloso
que es un homenaje a las pioneras, pero entendiendo por pioneras no solamente aquellas que comenzaron en 1900, ¿no? Sindicalistas, feministas, sufragistas, etcétera, sino entendiendo pioneras en un sentido amplio, ¿no? Toda mujer que hace algo nuevo, que genera una vida nueva, que se plantea pioneras en ese plano, ¿no? Entonces hay como una recuperación de la historia con el presente de un movimiento feminista súper pujante, plural, diverso, etc. Bueno, eso no quiere decir que esas propuestas que son como aceptadas de alguna manera sean efectivamente así, porque todos sabemos que la ciudad es un campo de disputa de múltiples intereses. Bueno, ese campo de disputa es un campo de disputa presente en el cual tendremos que estar conquistando los espacios cada vez. Y voy a poner un ejemplo que ha sido parte de una movilización muy significativa que se dio este año en Montevideo, y que surgió a partir de un hashtag que se llamó Varones Carnaval. Tú sabes, Vanessa, que el carnaval en Uruguay tiene una... En Brasil también, pero es Pero diferente. son muchos días. Aquí es una fiesta, además popular, se dan muchos barrios, no son los 3 días de carnaval, ¿no? Sí. Es un carnaval de un mes, y que tiene toda esa presencia de las comparsas, de las murgas, que es un espacio de sátira política también. Bueno, entonces estas chicas, como en todas las cosas, la cultura también es patriarcal. Entonces había como surgió sobre todo la presencia de mujeres en el carnaval es un fenómeno bastante reciente. Se da con el propio crecimiento del feminismo de los últimos años. Y este año fue una explosión de jóvenes haciendo murga, de jóvenes adolescentes. Entonces, claro, es un campo en el que esa emergencia de las jóvenes y de las mujeres jóvenes también se da en un marco de abuso, de violencia, de una cultura patriarcal, de quienes se sienten dueños del carnaval, como se sienten dueños de la calle, como se siente dueño de los cuerpos. Entonces, este hashtag generó una denuncia de como 400 jóvenes que se sumaron a decir fulano tal cosa, fulano. Entonces fue un impacto cultural enorme. Estas jóvenes dijeron, no queremos más un carnaval sexista, un carnaval de abuso. Y por supuesto que eso entra en un campo de disputa con quienes han sido siempre dueños y tienen la llave del carnaval. Sí. Entonces, nada, es como dar un ejemplo de cómo se expresan esas luchas y esas reivindicaciones, reivindicaciones a la ciudad, reivindicaciones a la administración, pero también que van más allá. Hay una campaña por la agroecología, por traer los productos agroecológicos a la ciudad, por generar más relación entre el campo y la ciudad, etcétera, para poner dos campos diferentes en donde esas disputas se juegan. Sí, y es muy interesante esto que hablas, Lilian, porque hay dos cosas, yo creo. Son cosas que son simbólicas,
¿entiendes? Los nombres, por ejemplo, los espacios públicos de las calles, nombres de mujeres, ¿no? Para esos espacios públicos, nombres de calles homenajeando a esas mujeres, ¿no? Porque es esto, esto que hablaste, la ciudad tiene nombre, ¿no? Las cosas Claro. tienen nombre y tiene un simbolismo, tiene un carácter simbólico. Y es importante que el movimiento feminista lo nombre esto, ¿no? Lo diga esto con nombre, apellido y todo lo que implica, ¿no? Entonces el tema de la plaza que dices, ¿no? Es muy importante. Y este fenómeno, ¿no? Del carnaval, que ahí realmente el carnaval es popular, él toma las calles, él tiene un simbolismo de una fiesta popular continua, ¿no? Y esas jóvenes feministas haciendo un poco, haciendo historia, ¿no? O sea, entonces está Totalmente. una cosa conectada con otra, Sí, yo me creo que parece. también es importante señalar que la presencia de feministas en el gobierno de la ciudad fue muy determinante para el avance de estos proyectos, porque sea con el proyecto Mujeres con Calle, como el proyecto de fincas abandonadas, la recuperación de fincas. Se acaba de firmar un acuerdo para un cohousing de mujeres adultas mayores, para hacer una casa colectiva, donde vivir la vejez, pero entre feministas. Y eso, bueno, nada, son como iniciativas que no son posibles cuando no hay feministas en los gobiernos. Y eso también es importante Sí, señalarlo, porque no es solo la incidencia, es la posibilidad de dialogar también con una administración que valore esas iniciativas y que las ponga en juego. La Plaza de las Pioneras, fue una idea de Silvana Pisano, que era la directora de Desarrollo Urbano, y y entonces ahora es alcaldesa, ahora es alcaldesa, por suerte, por suerte, es alcaldesa de mi municipio, así que el municipio B. estamos felices de tener Felices. una feminista, pero sobre todo porque estas iniciativas, tanto la de fincas como la de Mujeres con Calles, como la de la propia Plaza de las Pioneras y muchos otros espacios que no son feministas, no son para las feministas, pero sí son la revalorización del espacio público como lugar de encuentro, como lugar de sociabilidad, que también es una recuperación del espacio público, no como espacio para los estacionamientos de los autos, sino para el lugar de encuentro de las personas. Entonces, no sé, me parece que ver, cuando vemos nuestra acción feminista, la vemos también no solo en quienes actuamos desde la sociedad civil, generando iniciativas, sino también cuando dialogamos con quienes pueden escucharnos. Entonces, y eso es como, es algo súper importante, ¿no? Y sabes que yo veo, por ejemplo, el mandato de Silvana lo veo muy, por ejemplo, como un mandato colectivo, así, por más que ese es lo que está pasando en Brasil también, ¿no? O sea, esas mujeres, ¿no? Que representan un mandato colectivo, o sea, que escuchan, ¿no? Que reúnen propuestas, que son las voces de estas demandas que vienen del movimiento, ¿no? Del movimiento negro, del movimiento feminista. Entonces, esto es un cambio en la política, si vamos a pensar. Totalmente, totalmente. Y tenemos en este momento un debate en Uruguay dentro del movimiento feminista. No sé si está planteado en Brasil. Pienso que no es el momento para que se dé ese debate porque no hay un Estado que escuche. Este,
pero se ha dado una discusión en relación a nuestra relación del movimiento feminista con el Estado, en dos grandes corrientes, en quien dice el Estado no es un actor principal y por lo tanto nuestras demandas tienen que ser a la construcción de otra subjetividad en el campo de la autonomía, cosa que yo también estoy de acuerdo, pero habemos una corriente de feministas que consideramos que al Estado tenemos la obligación de exigirle pautas democráticas de escucha y de acción, porque las mujeres no somos una minoría, somos una mayoría en todas las ciudades y por lo tanto nuestras percepciones y nuestras realidades, por supuesto, no somos todas feministas, pero somos todas mujeres carentes de tiempo, con problemas similares en relación Sí, a cuidados. Entonces tenemos algunas cosas en común y por lo tanto tenemos algunas necesidades que son colectivas, independientemente de lo que la mujer piense de su vida y de sus opciones, etcétera, políticas o ideológicas. Pero en realidad las mujeres cuidan sus hijos, ujú, cuidan también sus padres, sobre todo en un momento como este de pandemia, sí, donde hay miedos, eh, también hay que sostener la vida emocionalmente y para eso con cuidado hay que estar presentes, hay que ir, hay que estar, hay que cuidar, hay que acompañar. Entonces, nada, ese debate para mí es como un debate un poco absurdo, ¿no? Porque el Estado, yo podré creer o no que el Estado puede democratizarse, pero mientras tanto le exijo que le pongo demandas que en realidad en algunos casos ayudan a resolver una vida inmediata, ¿no? Es decir, cuando hay una política de vivienda, cuando hay una política de salud, sí, cuando hay una política de educación que involucra a todos, los más beneficiados y beneficiadas son las personas que son más carentes de recursos. Por sí, supuesto que ninguna de esas cosas va a modificar el sistema dominante, seguiremos siendo capitalistas, depredadores del ambiente, pero la vida concreta de la gente y de las personas importa. Entonces, sí. parece que se juega en ese terreno las cosas. Sí, y creo que es el tema del control social sobre el Estado, ¿no? O sea, porque es esto, o sea, se paga impuestos, ¿no? Se quiere políticas públicas, ¿no? Exactamente. Bueno, Lilian, me gustaría agradecerte muchísimo. Creo que fue un diálogo muy, muy rico que no sé si te gustaría aportar más alguna cosa al No, tema. hay tantas cosas, pero las seguiremos hablando porque en realidad Sí, es como, es como tirar de la puntita de una gran madeja que tiene que ver con esta idea de lo que hoy está en juego es cómo sustentamos nuestras vidas y cómo sustentamos nuestras vidas, no solo la vida presente del hoy, sino también qué cosas construimos para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las generaciones futuras. Pensar en esa responsabilidad nos obliga a tener como miradas mucho más en profundidad sobre las acciones que hoy se hacen sobre el territorio. Cuanto más sí. asfalto pongamos en las ciudades, menos sustentables son esas ciudades para las generaciones futuras. Todo más autos circulen en una ciudad, menos posible dejaremos como herencia a las generaciones futuras. Entonces, es un debate abierto y es un debate que importa realizarlo
desde abajo, en los Ujú. territorios, en los lugares, y bueno, y también con nuestras luchas, que es lo que hace tomar conciencia. Muchas gracias, No, Lilian. te agradezco enormemente, siempre un gusto conversar contigo y seguir en contacto también con Porto Alegre y con nuestros espacios. Sí, deseo una suerte ahora porque ustedes empiezan una nueva etapa ahí, ¿no? De Sí, mujeres en la política, mujeres que van a hablar, ¿no? Y hacer cosas para las mujeres en las políticas urbanas. Nosotros aquí no tuvimos esta suerte, fíjate. pero justo un día después, Sí, exacto. nuestra entrevista. Sí, ayer escuché a Manuela. Me gustó mucho la forma, porque también construir una candidatura política a veces es una cuestión de largo aliento y de largo aliento porque hay que democratizar el espacio público y esa es una tarea a continuar Sí, más allá de las elecciones. sí, es verdad. Entonces, deseo mucha suerte ahora, Gracias, empiezan el mandato y pueden hacer cosas y veremos. estamos con mucha ilusión de esto aquí desde Porto Alegre, ¿no? Y ver qué van a hacer, o sea, porque es muy, muy importante también intercambiar este espacio, ¿no? Estar en contacto, intercambiando ideas sobre esta relación mujeres y ciudad, yo creo que es fundamental, ¿no? Hoy. Y, Perfecto. Lo y seguiremos haciendo entonces. gracias, Lilian. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Chao.